Bien, ¿qué tal? Que la paz y la gracia, misericordia del Señor Ezequiel Jonás moren en vuestros corazones, amigos de todos cuantos siguen este canal de Fray de Mimpo, y que sea el Señor con ustedes. Continuando en estas prédicas que nosotros hacemos, videos subiendo para ustedes, enseñando las profecías de estos últimos tiempos de los que nosotros cada día más y más vivimos preocupados por enseñarles, por demostrarles lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo. Y para esto pues nos intrigamos a hacer un video sobre la marca de la bestia. Realmente vamos a hablar hoy sobre la marca de la bestia. ¿Por qué los digo? Porque en sí nosotros los hermanos israelitas netos de la IBIPU nos preocupamos por ustedes, amigos, cuantos siempre siguen este canal. Asimismo inviten a sus demás amigos para que vean estas profecías. ¿Por qué los digo? Porque en este año del 2018, en enero, el Papa Francisco argentino, que todo el mundo lo conoce, denominado como el noveno Papa, este Papa llegó al Perú, entrevistándose con el presidente del Perú. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía de Mateo capítulo 24, verso 15, ya que nuestro Señor antiguamente, 2000 años, profetizó y habló de estos tiempos del mes de enero que iba a acontecer y aconteció. La cual dice: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo. Si nosotros nos ponemos a investigar cuál es la abominación desoladora, en el libro de Apocalipsis capítulo 17 verso 15 nos va a decir cuál es esa abominación desoladora, luego del asolamiento. A ver, hermano. Libro de Apocalipsis capítulo 17 verso 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Bien, entonces escuchamos que esa abominación es la Babilonia. Literalmente se está refiriendo a una ciudad, pero espiritualmente se está hablando de la religión romana, la cual es la católica. Y en esta religión católica tiene un sumo pontífice, la cual es el Papa. Este Papa llegó denominado como la abominación. La escritura habla de la abominación. Entonces llegó al lugar santo. ¿Qué quiere decir el lugar santo? Si nosotros más estudiamos, nos está dando a explicar que vino al Perú. ¿Por qué los digo? Porque el Perú hoy está considerado como el lugar santo porque los israelitas, y nada menos que nuestro Señor Gran Rey Ezequiel Jonás, santifica este país. Entonces se cumplió la profecía de lo que dice: el que lee y entienda, el que sabe leer va a comprender. Para esto pues hemos invitado a uno de nuestros predicadores, hermanos, a nuestro hermano Alcides, predicador internacional, que nos va a dar más explicación sobre este tema, la marca de la bestia. Bien, mi hermano Alcides, gracias por venir a este, como le decimos, a nuestro canal de YouTube, Freddy Bimpu. Queremos que nos expliques, para así cuantos anhelan ver siempre estas prédicas de nuestro canal. Explícanos, hermano Alcides, sobre la marca de la bestia, hermano. Tiene usted la palabra. Bueno, amados hermanos y hermanas, así también cuantos que nos siguen por medio de este canal, de nuestro hermano Freddy Bimpu, la paz y la gracia de nuestro bendito Padre Creador, nuestro Señor Ezequiel Jonás, sea con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Amén. Muchas gracias, hermano Freddy, por la invitación a tu canal por el YouTube. Realmente, como lo mencionaste, es una preocupación grande que hoy en día llevamos muchos de sus hermanos los israelitas, más que nada la IMINPU, porque se vienen muchas cosas en estos tiempos, de las cuales pues una de ellas es la marca de la bestia, como nuestro hermano nos mencionó.
La persecución. La persecución que pues se va a originar por causa de un acuerdo político y un acuerdo religioso. Asimismo, De la unión del poder político con el poder religioso, que en este caso es el clero de la Iglesia Católica Romana. Claro. Como lo mencionaste, hermano, en sí nosotros sabemos, la lucha con el adversario no va a ser pequeña cosa. La lucha con el adversario va a ser fuerte. Y debemos estar preparados para esto, lo que va a acontecer. Así también, muchos van a querer salvar su vida en ese tiempo, en esos días, pero por querer salvarla, la van a perder, ¿no? Entonces, como dijo nuestro hermano, nos citó en el libro de San Mateo, cuando viene toda la abominación que ha de acontecer, dice, en el lugar santo, entonces ahí nosotros debemos de darnos cuenta de las cosas que ya se están dando, que ya se vienen cumpliendo, ¿no? Entonces, para eso vamos a hablar acerca de la marca de la bestia, amados hermanos, hermanas. Amén. Amén. Entonces vamos a citar el primer texto bíblico, lo que nos dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 13, verso 4. A ver, le doy la lectura. Pase lectura, por favor, hermano. Libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 4, nos dice: y adoraron al dragón, que había dado potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Amén. Dice, y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Primeramente, para aclarar, dice, la gente, la humanidad, va a adorar al dragón. Pero vamos a aclarar quién es este dragón, qué cosa es este dragón a quien la gente va a adorar, va a seguir, ¿no? Va a venerar. Vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis 12:9. ¿Quién es este dragón que va a dar potestad y poder a la bestia? Libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado afuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Amén. ¿Ve? Entonces dice, fue arrojado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Satanás y se llama Diablo. Entonces, este dragón que es el diablo, que es Satanás mismo, va a dar poder a la bestia. Ahora nos preguntamos, ¿de qué forma, de qué manera le va a dar poder? ¿Cómo domina este dragón en todo el mundo? ¿Cómo gobierna él? Vamos a ver cómo gobierna este dragón, ¿no? Este adversario en todo el mundo, para que así de esta forma le dé poder a la bestia. Vamos a leer lo que nos dice el libro de San Mateo, capítulo 4, verso 8. Libro de San Mateo, 8 y 9. capítulo 4, versos 8 y 9. Nos dice la Escritura: otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto, y le muestra todos los montes, todos los reinos del mundo, y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. Anteriormente el dragón, que es el diablo, ¿no, hermano? Amén. Tentó a Cristo nuestro Señor. Lo tentó diciendo: si tú me adoras a mí, yo te daré todos los reinos del mundo que ves. Te daré todos los gobiernos y las riquezas, porque son míos. Pero el Señor lo reprendió y le dijo: solamente al Señor tu Dios adorarás. Entonces, ¿cómo domina este dragón? ¿Cómo domina el adversario en el mundo? Por medio del poder político, hermanos. Por medio del poder político. Entonces, posteriormente, más adelante, estos dos grandes poderes se van a unir en un convenio, en un acuerdo. El poder
político que está sometido bajo el dominio del dragón o del adversario con el poder del clero de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Incluido el militar. ¿No? Entonces ya en el poder político va a haber facultades, lo que son los militares y nuevas leyes, pero todas esas facilidades la van a dar a libre disposición para el clero, ¿no? Para que el clero pues ejecute el plan de la bestia, la marca del 666, ¿no? El gobierno de la bestia, ¿no? Entonces, para aclarar, ¿qué cosa es el clero? ¿Qué viene a ser el clero? El clero viene a ser el conjunto de sacerdotes o de obispos, diáconos de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Es el conjunto. Entonces, eso viene a ser el clero, ¿no? Entonces, ellos más adelante, con convenio de todos los países, van a ganar poder político para poder ejecutar la marca de la bestia, ¿no? Y la cabeza de este clero, pues sabemos que es el Papa, ¿no? Entonces, regresamos a lo que nos dice el libro de Apocalipsis, el versículo que leímos en antes, hermano, por favor. Lectúrelo de nuevo, sí, el libro de Apocalipsis, Capítulo 13. el capítulo 13, el versículo 4. Ya. Ya hemos aclarado quién es el dragón y de qué manera él va a dar poder a la bestia. Entonces, volvamos al versículo. Dice así. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Amén. Entonces dice, adoraron a la bestia. Claro, cuando ella tenga poder, cuando el clero ya gane poder, va a obligar por medio de los gobiernos a que se adore lo que es las abominaciones que ellos implanten, ¿no? Como hemos leído antes, Claro. las abominaciones son las enseñanzas que hoy en día todavía está en el mundo por medio de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces la gente va a adorar a la bestia, va a ser obligada a que venere, adore a la bestia, empezando a su principal figura, el Papa, ¿no? Claro. Entonces va a tener tal poder y tal autoridad de parte de los gobiernos, ¿no? Que la gente va a decir, ¿quién podrá lidiar contra esta bestia? ¿Quién podrá contender contra esta bestia? A eso va a llegar la gente a preguntarse, ¿no? Entonces, por medio de eso, se va a iniciar lo que es la persecución, ¿no? Él va a dictaminar lo que es la persecución y el plan que él ya tiene es atrapar a la gente, capturar a la gente, para que la gente de esa manera, sin que se dé cuenta, venga y caiga pues en el plan que ha elaborado la bestia, ¿no? El clero, el Papa, el plan del 666, ¿no? Como vemos, ¿en qué consiste este plan? En no dejar escapar a ningún hombre, sea religioso o no, sea israelita o no, en que todos deben de ser introducidos bajo el dominio de la bestia, ¿no? Entonces, vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis en el capítulo 13, del verso 16 hasta el 18. ¿En qué consiste el plan de la bestia? Ahí nuestro hermano nos va a lecturar. Dice así. Apocalipsis capítulo 13, versos 16, 17 y 18. Y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Uh-huh. Amén. Y hacía
que grandes y pequeños, libres y esclavos, a todos en general, sea marcado, dice, con el número o con el nombre de la bestia. Y que ninguno quede sin marcarse, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan de la bestia o del clero? Globalizar en todo el mundo, por medio de los gobiernos, a que la gente se someta a su forma de gobierno de ellos, a su forma de doctrina, ¿no? Entonces, el principal propósito es que la gente adquiera el sello o la marca de la bestia. Todo por Allah, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Lo que pasa es que va a ser de una forma tan astuta que lo han elaborado para atrapar a la gente, ¿no? Entonces, una de esas formas, como ya mencionó nuestro hermano antes, es la visita del Papa. En cada tiempo, el Papa siempre hace visitas en diferentes países donde que los gobiernos tienen que pagar millones y millones de dólares para que costeen el gasto del Papa y toda su embajada. Con esa visita, ellos llegan a una conversación con el jefe de Estado y por consiguiente llegan a un acuerdo, a un plan, para que en ese estado, posteriormente, se llegue a ejecutar el plan de la bestia, ¿no? Entonces, país, si no está de acuerdo con la bestia, va a ser herido. ¿De qué forma? Va a ser herido en su economía, en su estabilidad de su país, y ese país pues va a pasar por una crisis. Hasta que el país acepte, y una vez que el país acepta, o el gobierno de tal nación acepte, entonces el Papa o el clero le va a dar las facilidades, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a ver de qué forma va a introducir esta idea, ¿no?, que tiene él de hacer marcar a todos los moradores de la tierra con su nombre o con su número, que es el 666, ¿no? Vamos a ver de qué manera él lo va a introducir. Vamos a leer lo que nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 11 y 12. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Amén. Amén. Entonces nos dice así, de la siguiente forma: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Estos son los 2 poderes, ¿no?, el político y el clero, semejante a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. ¿Qué quiere decir esto? Pues el Papa, cada vez que hace una visita a una nación, te va a hablar como un cristiano, como un religioso, ¿no?, vestido como un cristiano de Dios. Eso quiere decir como cordero. Mas la intención es la de un dragón, ¿no? Es la de un dragón, o sea, la del adversario, que es atrapar a la gente. Ahora, seguimos leyendo y dice el versículo 12: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, dice. Sabemos pues que anteriormente el antiguo Papa, ¿quién fue el Papa que fue herido, hermano? Juan Pablo II. Juan Pablo II, fue operado, ¿no?, Claro. de una herida, y en la cual después de esa operación se libró, También está la profecía, ¿no? Se libró, ¿no? Así. Entonces, él fue la primera bestia que fue herida y fue curada, ¿no? Entonces, va a haber una imagen de este Papa, y van a ser
que adoren a este Papa. Por ejemplo, a este Papa hace unos años atrás nomás lo canonizaron y lo decretaron como hombre santo y milagroso, ¿no? Entonces, van a obligar a la gente a que adoren la imagen de esta primera bestia, de este primer Papa. Donde que si tú no tienes en tu casa la foto del Papa, ¿no? Y no la adoras, no la veneras, vas a ser obligado, dice. Y si no quieres, aún así, vas a pagar con tu vida. Eso es lo que se va a hacer con la gente. ¿Ve? Pero primeramente dice, pues la bestia, ¿no? Tiene que disfrazarse como si fuera un cordero. O sea, hablar a la gente bonito, ser convincente, fingir que va a venir a dar paz, En su proyecto. bendición en sus visitas, pero detrás de todo eso está un dragón, la intención del 666, ¿no? Bien. Así es. Entonces, primeramente, lo que va a llegar son diferentes acuerdos con cada país, con cada estado. Por ejemplo, en cada país, por ejemplo en el Perú, antes de que venga el Papa se llevó a cabo el censo, en Bolivia también se llevó a cabo el censo, en diferentes países se llevaron a cabo el censo. Siempre el Papa se lleva una relación de cada país. O sea, eso quiere decir, es el convenio. Eso es como un acuerdo, porque el Papa quiere saber cuántos moradores hay en cada nación. ¿Cuántos moradores? ¿Cuántos habitantes hay en cada país? Por ejemplo, en Bolivia, digamos que hay alrededor de 13 millones. O sea, nos estás diciendo que está investigando si tantos millones de habitantes existen, tanto tiene que hacer también el microchip. Claro, Para eso es, a esa finalidad viene. Esa es su finalidad del censo. Entonces, por ejemplo, como decía, si viene a Bolivia, en Bolivia hay 13 millones de habitantes. Claro. Se lleva la relación, entonces, bueno, 13 millones de habitantes, entonces hay que hacer un plan para esos 13 millones, ¿no? De antemano ya sabemos 13 millones de microchips, ¿no? O de marcas. Si en Perú hay 30 millones, bueno, en Perú también de la misma forma, y así en cada país, ¿no? Bien, hermano, entonces no nos pongas en tenebrosidad tanto a los espectadores de este canal. Entonces, ahora yo quiero hacerle una pregunta, hermano Alcides. Entonces, viendo toda esta profecía que está cumpliéndose y estamos a punto de merecer como la Santa Inquisición en los tiempos de los apóstoles, y ahora es la persecución, es como decir, la más catastrófica, ¿no? Como Sí. dice, ¿no? Cual nunca fue y ni será, como dice el Señor, ¿no? Así dice. Ya, entonces, hermano, ¿qué solución nos das para evitar esto, o para escapar, o para correr? ¿Qué solución nos das a la humanidad? ¿Cuántos necesitan o anhelan huir de esta abominación terrible y desastrosa que nos va a, como decir, atrapar el alma? Mayormente es lo que quieren el alma, ¿no? Claro. Entonces, yo quiero que nos des una solución. A ver, hermano Alcides. Amén, hermano. Gracias por la pregunta, muy importante. Claro, el alma de cada uno está en juego, porque es lo que se juega el adversario y lo que lucha contra Dios, ¿no? Ganarse el alma de la gente, Claro. ¿no? Tiene un significado muy oscuro lo que es la marca de la bestia. No se refiere simplemente a que te haces marcar, sino a que por medio de ello vas a ser obligado a adorarlo, a sus prácticas. No sé si me dejo entender, Como ¿no? dice en el libro de Apocalipsis 13, 14, 15, ¿no? Entonces, posteriormente, por este mismo canal, vamos a estar leyendo, después del video, los 16 artículos que elaboró el Papa Juan Pablo II, que en el año 2000 se hizo conocer en Río de Janeiro, en Brasil. Ahí hablan los 16 artículos del 666, cuál es su plan, ¿no? Entonces, dentro de ellos, prohíbe toda práctica concerniente al verdadero Dios, que sea correcta, ¿no? Entonces, tiene una intención, la marca de la bestia, hacer corromper al hombre, o sea, abominarlo más, como dice el texto, ¿no? Madre de las abominaciones. Entonces, el hombre al hacer esto, ¿qué va a suceder? Su alma la está vendiendo al diablo. Al diablo, por medio de su ministro, ¿no? El clero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida a todo esto? Como nos pregunta mi hermano,
Nosotros sabemos, ya los israelitas, que aquí en nuestro país, en el Perú, se encuentra el Mesías, el creador de todas las cosas, el Dios viviente, aquel Cristo que vino en ese tiempo nuevamente aquí en la tierra entre los israelitas, en la nación del Perú. Entonces, Él nos habló antiguamente lo que nos dice en el libro de San Marcos: cuando ocurran estas abominaciones, ¿qué debemos de hacer? Cuando veamos que esto ya está sucediendo cada día más, estamos sintiendo que estamos siendo oprimidos cada vez más, entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo dice el libro de San Marcos, capítulo 13, léelo por favor, hermano. Mateo, libro de Mateo, capítulo 24, verso 16. Entonces, los que están en Judea, huyan a los montes. Entonces, los que están en Judea, huyen a los montes. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cómo usted entiende Judea? Porque la gente preguntará, ¿no?, al país de Israel, del oriente. A lo que yo entiendo, hermano, cuando dice los que están en Judea, no quiere decir los que están en el país de Judea, sino está refiriéndose aquí, quiere decir los que son judíos o los que son israelitas. Porque lo que bien nos aclara Pablo en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 26, 27, nos dice: judío no es el que lo es en manifiesto, o sea, judío no es el que está en el país de Israel, sino judío es el que lo es en el interior. Quiere decir, de estos tiempos está hablando de los israelitas, de los gentiles, que son los peruanos. Quiere decir, se está diciendo, los que son israelitas huyan a los montes, quiere decir, tienen que ir directamente a vivir en los montes. Hermano. Entonces dice, los que están en Judea, quiere decir los israelitas, ¿no? Y también muchas personas más que se van a llegar a este pueblo, huyan a los montes, ¿no? Ahora, ¿qué va a suceder? Pues, principalmente, como fue antiguamente, el Papa, la Iglesia Católica Romana hizo la Santa Inquisición con el pueblo israelita, ¿no?, con los cristianos, claro, que seguían a nuestro Señor a causa de su nombre y de sus mandamientos. Fueron muertos, crucificados, de toda clase de muerte hicieron con ellos. En este tiempo, de la misma forma, se piensa ejecutar a los que se nieguen a la marca de la bestia. Empezando del pueblo israelita, ¿no? Porque como dice Apocalipsis, en una aclaración dice, ¿no?, que el dragón hace guerra, dice, contra los santos, ¿no?, para vencerlos. Y vemos Apocalipsis 12, 17. ¿Quiénes son estos santos contra quienes va a luchar el dragón? Apocalipsis 12, 17 dice, son los que tienen el testimonio de Cristo y guardan los mandamientos de Dios. En otras palabras, el pueblo israelita, quienes tienen los mandamientos y testifican de Cristo. Lo leo, ¿no? En otras palabras, amados hermanos y hermanas, a ver, léelo mejor, hermano, para que así los oyentes... Para entender mejor quiénes son los santos. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe del Señor, el Salvador. Amén. Claro, los que guardan los mandamientos de Dios, como vemos aquí, son los que se santifican. O sea, están en una santidad. Entonces, ¿qué va a hacer el dragón contra ellos? 12:17, lectura por favor, hermano. 12:17 de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor. ¿Ve? Amén. Los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. ¿Ve? Entonces, como en ese tiempo se levantó el dragón también contra los israelitas, no solamente contra los que creían en Jesús. O sea, no estás hablando por el encabezamiento del Constantino, ¿no? Claro, Constantino. La Santa Inquisición, la que llamaron Santa Inquisición, claro, que fue toda clase de muerte a los israelitas, que se ganaron el nombre de cristianos por creer en Cristo,
Igual en este tiempo, de la misma forma, quiere ejecutar el mismo plan el dragón por medio de su poder que ha estado dominando durante muchos años, que es el clero, ¿no? Y de su enseñanza, que es pues la iglesia que se imparte en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Quiere aplicar de la misma forma en este tiempo. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que están en su contra. ¿Y cómo nosotros nos ponemos en contra? Como dice la Escritura, por medio del mandamiento, obrándolos, guardándolos y testificando de Cristo. Que el Señor ya está en la tierra. Que nuestro Señor ya está en la tierra, ¿no? Entonces, Él tiene esa forma de idea para todos los que no están de acuerdo en dejarse marcar con la marca de la bestia, ¿no? Ahora el Señor dice, cuando esto ocurra, esto se va a volver una abominación, empezando desde Judea, o sea, desde el pueblo israelita. Él va a empezar a hacer todas estas cosas abominables, ¿no? El Señor entonces recomienda, cuando esto ocurra, vamos a leer, hermano, por favor, el versículo que te dije antes, en Marcos capítulo 13, el verso, Marcos 13. Ajá. Evangelio de San Marcos, capítulo 13, el verso 14. Dice así. ¿Qué nos dice el Señor cuando estas cosas van a suceder y acontecer? Libro de Marcos, capítulo 13, verso 14. Empero cuando viereis la abominación de asolamiento... Una pausa. Amén. Va a haber, dice, Asolamiento. asolamiento, que quiere decir devastación. O destrucción. O sea, los hombres en vez de... se van a arrestar, o sea, se van a quitar vidas, se van a asolar las poblaciones. Ya. ¿Qué más dice? Que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe. El que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Entonces, los que estén en este pueblo, los que se hallan a este pueblo, huyan a los montes, ¿no? Ahora, ¿por qué el Señor nos manda a los montes? Si ampliamos más y escudriñamos la Escritura, los profetas se prepararon también en los montes. Los apóstoles, el Señor también se los llevaba a un monte a prepararlos, ¿no? Entonces, para estos tiempos, esos montes, ¿qué cosas vienen a hacer? ¿O qué cosas son esos montes a donde tenemos que huir? Porque en las ciudades va a ser un caos, amados hermanos. En las ciudades, aquel que se quede es para muerte. Como dicen Jeremías. Ajá. Van a ser muertos de diferentes formas, a cuchillo, a pestilencia, a lo que venga, ¿no? Entonces, no hay escapatoria en las ciudades, no hay en dónde. El Señor dice, huyan a los montes, escapen y huyen, salgan de ahí, pueblo mío, huyan a los montes, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esos montes, ¿no? Para aclarar. A ver, pasa lectura, hermano. Los que se quedan en la ciudad. Ajá, lo que queda en la ciudad, ¿qué es lo que va a Libro de suceder? Jeremías, capítulo 21, verso 9. El que se quedare en esta ciudad, es como decir, si estamos en tal lugar donde vivimos, morirá a cuchillo o de hambre o pestilencias. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen por cercados, vivirá, y su vida le será por despojo. El que se quedare en esta ciudad morirá a cuchillo, o de hambre, o pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen cercados, vivirá, y su vida le será por despojo. Entonces, amados oyentes, en las ciudades no va a haber, pues, de qué manera escapar, porque todo va a ser cercado. El ejército de cada país se va a encargar de eso, de atrapar a la gente para que no puedan salir y huir, ¿no? Y más cuando venga el control del 666, la marca de la bestia, a donde quiera que vayan, van a ser localizados, ¿no? Van a ser ubicados
y no va a haber a dónde pues poder esconderse, escapar. Entonces nuestro Dios advierte, cuando venga este asolamiento grande, huyan a los montes. O sea, antes de que esto acontezca, hermanos, tenemos que salir, huir a los montes, ¿no? Porque en las ciudades ya sabemos lo que va a venir. Ahora, ¿qué montes? Vamos a leer lo que nos dice el libro de Ezequiel, profeta 38, verso 8. En el capítulo 38, el verso 8. Libro de Ezequiel, capítulo 38, 8. De aquí a muchos días serás tú visitado. Al cabo de año vendrá la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron para asolamiento, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Amén. Amén. De aquí muchos días serás tú visitado, ¿no? Tú, morador de la tierra, vas a ser visitado, dice, por la ira de Dios, ¿no? Entonces, al cabo de años vendrán a la tierra salvada de la espada, dice. ¿Cuál es esa tierra salvada de la espada? Recogido de muchos pueblos a los altos montes de Israel, ¿no? Ya sabemos entonces de qué montes habla, de los montes de Israel, o sea, de los montes del pueblo de Dios. O sea, literalmente, materialmente, se está refiriendo Entonces, ciertamente monte o cerros o desiertos, ¿no? Claro, mire, montes, para tanta cantidad de gente que va a querer salvarse, es algo material, Claro. ¿no? Para ser más conciso y preciso, se refiere a las montañas de cada país, cada frontera, las montañas en donde también ahora están los israelitas, que han aparejado lugar por la mano de nuestro Salvador y Libertador, nuestro Señor Ezequiel Jonás, a los altos montes de Israel. Son las montañas que están preparadas para centralización de todos los fieles, como también de todas las gentes que van a huir y van a venir a este lugar. Está preparado las montañas, la selva en cada país, son el lugar de refugio a donde la gente posteriormente tiene que centrarse, tiene que centralizarse para huir de estas abominaciones. Ahora, en estas montañas, pues, ¿qué es lo que va a suceder? No es cualquier cosa, ni solamente es como decir, estar allá y listo, sino que todo es el plan de Dios. Estas montañas están preparadas justamente por el Señor mismo. ¿Con qué fin? Con el fin de resguardar a todos los que quieran ser salvos, ¿no? Entonces, para ello vamos a leer lo que nos dice Ezequiel 38, Ezequiel capítulo 34, versos 13 y 14, ¿no? El 38 ya lo leímos. El libro de Ezequiel, capítulo 34, versos 13 y 14. 13 y 14. Y yo los sacaré de los pueblos y los juntaré de la tierra, y las meteré en tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todas las habitaciones del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada, y en pastos gruesos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Amén. Entonces, para estos tiempos, esos montes tenían que ser preparados por nuestro mismo Señor, nuestro Señor Ezequiel Jonás, que desde años atrás ya nos habló de esto, ¿no? Y que lo viene trabajando hasta el día de hoy para estos tiempos postreros. Qué bien. Porque en otro lugar no va a haber a dónde refugiarse, hermanos. Ya, hermano, entonces una preguntita. Dígame. Entonces, supongamos, yo soy peruano, hermano Alcides. Sí. ¿Ya? Y si es como decir, en los montes de cada país, o solamente en el monte del país de Perú, nada más. Bueno, Quiere decir, hay israelitas en diferentes países de Latinoamérica ya. así es. Ahora también ya está existiendo israelitas, ya están congregándose en Europa, en Norteamérica, en África, así mismo en Asia. Y
a sus montañas de cada país, porque para cruzarse o venir al Perú les va a parecer costoso, la necesidad siempre no falta, la economía, todo eso, ¿no? Claro. ¿Cómo es eso, hermano? A ver, explícanos. Cada país, por ejemplo aquí en Sudamérica, en cada país ya están los israelitas, ya está la IMIMPU, la Congregación de Dios, ¿no? Entonces cada país tiene su montaña. Por ejemplo en Perú tiene su montaña más de 36 asentamientos, Claro. en fronteras con Brasil, con Ecuador, con Bolivia, con Colombia. El proyecto de las fronteras ¿no? vivas. Ese es el gran proyecto de nuestro Señor, Cuando las estaba fronteras vivas, ¿no? Y que estoy y sigue en pie por amor a toda la gente, ¿no? Entonces, Ahora, en en Bolivia, como Bolivia es otro estado, ¿no? Pero también está la congregación, es el mismo plan de Dios. También. En todo su pueblo, en donde sea que se encuentre el pueblo israelita, el mismo plan. También Bolivia tiene su montaña, ¿no? Por ejemplo, Santa Cruz tiene su montaña, donde que también hay israelitas que ya han preparado lugar, refugio. Y no ha sido por querer de ellos, sino que el mismo Señor ha ordenado conforme a la Escritura que se haga estos lugares. Qué bien, hermano. Entonces, en cada país es así. Si estoy en Inglaterra, igual, tengo que irme a mi montaña. Si soy, supongamos, ruso, claro, americano. Si en Inglaterra o en un lugar donde que no hubiere montaña, entonces lo importante es que cuando uno ya es israelita, ya tiene pues la comunicación con nuestro Dios, ¿no? Entonces, ninguno de ellos, como dice la Escritura, se quedará. Todos los fieles van a tener que ser reunidos. Y el Señor lo va a hacer de la forma, como Pablo nos dijo, ¿no? Van a ser recogidos. Enviará, dice, de los 4 cantos de la tierra a recoger sus escogidos, dice, ¿no? Sus escogidos. Entonces, van a ser centralizados, ¿no? Al país más cercano. Entonces, quiere decir, van a enviar a los israelitas a predicar, a dar testimonio. Claro. Primeramente se tiene que notificar, avisar de las cosas que han de suceder, y cuando llegue su tiempo, nuevamente el Señor pues va a enviar mensajeros. Pero esos mensajeros pues ya no van a ser como hoy en día, ¿no? Sino esos mensajeros ya van a ir con la potestad de Dios. Con poder. Con poder de Dios, o sea, como en el tiempo de los apóstoles, con esa misma potestad, ¿no? A eso nos encaminamos. Entonces, ¿por qué el Señor nos centraliza las montañas? ¿No? Porque en la ciudad todo es corrupción, ¿no? Todo es corrupción. Un ejemplo nomás nos dan estos hermanos alemanes de aquí en Bolivia, los menones que le dicen. Ellos tienen una forma de sistema en que trabajan en la montaña, donde que mayormente se tratan de cuidar de las cosas de la ciudad, porque ellos tienen una idea de moral distinta a la ciudad, ¿no? En la ciudad hay mucha inmoralidad. Claro, eso es. Y lo que nuestro Señor quiere para nosotros es que el hombre se aleje de la inmoralidad, que se adoctrine en la ley, para que el hombre sea un hombre justo, ¿no? Entonces, en la montaña, pues, nosotros vamos a ir, dice, a refugiarnos y también a darle cumplimiento, a adorar a nuestro Dios como debe de ser, ¿no? Vamos a culminar ya con ese texto bíblico, 37:22 de Ezequiel, donde que nos habla, dice que el Rey de Reyes, que es nuestro Señor, nuestro Dios, estará juntamente con nosotros resguardando ese lugar para que no entre, dice, la persecución. Va a estar resguardado ese lugar. Buena profecía. Ahora vamos a leer. Libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 22, ¿no? Así es. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Amén. Amén. Nos dice, y los haré una nación en la tierra. O sea, ya no solamente será el pueblo israelita y aparte el mundo, ¿no? Sino que el Señor quiere juntar, ¿no? En los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, ¿no? Como lo vengo diciendo, amados hermanos, no es que se le ocurra a cualquiera, por ejemplo, soy de tal religión, Claro. voy a hacer mi montaña ya, porque la Biblia habla de montes, o me voy a un cerro.
no es de esa forma el querer de nosotros, sino como Dios lo ha señalado, montes de Israel, o sea, del pueblo, formados en el pueblo israelita, ¿no? Entonces, ahí es el verdadero refugio para ellos, y ahí nuestro Rey dice, nos va a apacentar, nos va Guardar. a resguardar, a cuidar, ¿no? Con su manto de justicia. ¿No? Así, correctamente. Entonces nosotros ahí vamos a ir a adorar, ¿no? Bien, hermano, a nuestro así Dios. es. Así Bien, es, entonces, hermano, gracias por la explicación, lo que queríamos entender. Tener a la vez un problema, también a la vez una solución. Así es. Es dable, agradable a los oídos de los oyentes, de los que siempre están consistentes en este canal, Freddy mismo. Bien, hermano Alcides, entonces, con esto nos despedimos. Espero que le hayamos hecho entender este tema de la marca de la bestia. A continuación, también no se preocupen, en el siguiente video les mostraremos sobre la marca de Dios. ¿Quisieran saber sobre la marca de Dios? Así como también tiene la marca del diablo, también la marca de Dios, o la señal de Dios, o la señal del diablo, existe. También la señal de Dios existe. Y para esto les vamos a mostrar en el siguiente video. Y con esto nos despedimos. Que la paz y la gracia y misericordia de nuestro Señor Ezequiel Jonás moren en vuestros corazones. Amigos con todos de las redes.